deseándole pues un feliz año nuevo. Y vamos a continuar con lo que es, con respecto a la semana 3, el tema de la fonología. Este tema de la fonología va a estar relacionado pues con el tema que vimos en la comunicación respecto al código. Por ahí vamos a recordar, ¿no? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí a continuación lo que es un esquema de lo que vamos a tratar. Recordando, les dije pues a ustedes en la semana 1 y también en la semana 2, ¿no? Que nuestra lengua, el español, se le conoce también pues como lengua general, ¿no? A todas las lenguas en el mundo, ¿verdad? Entonces posee una gramática. Entonces por aquí podemos estar ya añadiendo que la lengua española, ¿no? La lengua española es igual a hablar también de lengua natural, ¿no? La lengua española es similar como estuviéramos hablando pues aquí de lengua natural, ¿no? O sea, la lengua española es una lengua natural. El inglés es una lengua natural. El quechua es una lengua natural. El ayáninca es una lengua natural. Todas las lenguas en el mundo, el chino, el alemán, son lenguas naturales, ¿no? Entonces, la lengua española, como lengua natural, ¿qué va a poseer? Va a poseer, pues, una gramática, ¿no? Aquí lo que ustedes están visualizando es que posee una gramática. Nuestra lengua, el español, entonces, posee, pues, aquí una gramática. Ahora bien, esta gramática de la lengua española es un sistema de reglas, ¿no? Es un sistema de reglas que nos permite, en este caso, pues, codificar y decodificar mensajes. ¿Y cuáles son estos sistemas de reglas? Vienen a ser nuestro fonema. En base a estos fonemas, que la vamos a ver a continuación, nosotros podemos codificar, pues, infinitos mensajes, ¿no? Nos permite esta codificación de infinitos mensajes, ¿no? Y a su vez también de decodificar. Entonces, por aquí vamos a señalar con un color, ¿no? Que esta gramática, entonces, nos permite, ¿no? Nos permite codificar y a su vez también decodificar. Permite codificar y también decodificar, decodificar o descodificar. Les dije que eran los dos términos son válidos, ¿no? ¿Qué cosa? Mensajes, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar. Bien, entonces, gracias a la gramática del español, que es repito, una lengua natural, ¿no? Nosotros podemos codificar y decodificar infinitos mensajes, ¿no? Y esta gramática posee 4 componentes, ¿no? Entonces, aquí viene la regla que tenemos aquí señalado. Aquí está. Voy a utilizar mejor el azul porque sí. Aquí está, dice reglas, ¿no? Entonces,
estas reglas van a ser estos 4 componentes. Entonces, por aquí, completando este esquemita, ¿no? La gramática, entonces, posee 4 componentes. ¿No? Posee 4 componentes. Si lo queremos hacer en orden, el primer componente es el fonológico, porque gracias a los fonemas nos podemos conseguir, pues, sílabas, luego palabras, ¿no? Luego oraciones, ¿no? Luego estaría seguido del componente morfológico, sino por aquí vamos a enumerarlo para... esto sería, pues, 1, y esto sería el número 2. Luego viene el componente, pues, sintáctico, que sería 3, y esto sería el último, el 4, ¿no? Entonces, nuestra gramática posee estos 4 componentes, ¿no? Son reglas. Puedo ejemplificar, pues, de la siguiente manera. Tenemos, entonces, aquí, estos 4 componentes son estudiados, ¿no? Son estudiados por las disciplinas dentro de la lingüística. Vamos a desglosar luego para ilustrar el ejemplo, ¿no? Para que me tengan idea cómo funciona esto. Entonces, podemos aquí anotar, por ejemplo, aquí en la primera, número 2, que ustedes están observando, este componente morfológico es estudiado por la morfología. A ver si podemos hacer, si no, aquí un esquema. Es estudiado aquí por la morfología. Ahora, y va a tener como objeto de estudio este componente morfológico a los morfemas, ¿no? A los morfemas. Entonces aquí tiene como objeto de estudio a los morfemas. Los morfemas van a ser su objeto de estudio. En el siguiente, tenemos aquí este componente que es el componente fonológico. Y este componente fonológico es estudiado, pues, por la fonología, ¿no? Por la fonología, y va a tener como objeto de estudio, vamos a cambiar si no el color. ¿No? Entonces aquí, fonología, y va a tener como objeto de estudio a los fonemas, ¿no? El siguiente componente viene a ser, pues, este componente sintáctico, ¿no? Que es estudiado, pues, por la sintaxis. Es estudiado por la sintaxis y tiene como objeto de estudio las oraciones. Y el último componente, aquí tenemos, pues, a lo que viene a ser, vamos a ver aquí si no hay colorcito. El componente es semántico, que es estudiado por la semántica. Y tiene como objeto de estudio, pues, en este caso, el significado de una palabra, de una oración, etc. ¿No? Bien. Entonces aquí puedo señalar para completar, ¿no? Y no se me pierdan. Primero es estudiado, le dije, ¿no? Es estudiado por la morfología, fonología y la semántica, ¿no? Y
En la otra línea que era, pues, era el objeto de estudio, ¿no? Su objeto de estudio. Objeto de estudio. Entonces, de la morfología, su objeto de estudio vienen a ser los morfemas. De la fonología, su objeto de estudio vienen a ser los fonemas. De la sintaxis, viene a ser las oraciones. De la semántica, viene a ser el significado en forma general. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy es el tema de la fonología. ¿No? Aquí está marcado, ¿no? Esa es la que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tiene como objeto de estudio? Tiene como objeto de estudio a los fonemas, ¿cierto? Entonces, este tema de lo que es la fonología, la vamos a desarrollar pues en 2 semanas, más o menos, ¿no? En 2 capítulos que corresponde, ¿no? Entonces, luego en las siguientes ya va a ser pues, el tema de la morfología, luego de la semántica y hasta terminar todo el ciclo se desarrolla el tema de la sintaxis, ¿no? Entonces, todo está en torno, pues, un poquito más aquí está. Nada, vamos a comenzar con este componente, nada, que lo vamos a desarrollar también en la siguiente clase. Luego vamos a pasar ya en las siguientes semanas a lo que es el tema de la morfología. Luego a la semántica y hasta terminar casi ya todo el ciclo, el semestre, ¿no? Que ustedes han elegido, pues se desarrolla la sintaxis, este componente sintáctico, ¿no? Entonces todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Bien. Tenemos entonces dentro de lo que viene a ser, repito, ¿no? Para que me sigan la secuencia, ¿no? Que la lengua española pues posee una gramática, ¿no? Posee una gramática, ahí está, ya, ahí está. Y esta gramática viene a ser pues con un sistema de reglas, ¿no? Que nos permite codificar y decodificar mensajes, ¿no? Y este sistema de reglas son los 4 componentes, ¿no? Gracias a estos 4 componentes, nosotros tenemos esa capacidad de codificar, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar, pues, aquí entre los 4 componentes para que ustedes más lo puedan entender cómo funciona esto, ¿no? Les señalé aquí el primer componente que viene a ser este componente fonológico que tiene como objeto de estudio, pues, a los fonemas, ¿no? Vamos a ver entonces aquí. Los fonemas van a ser fonemas a nivel de consonantes y a nivel de vocales. Entonces, para yo utilizar esta regla, tengo que alinear en una secuencia esta combinación dependiendo de la palabra, pues mentalmente aquí en mi cerebro que yo quiera generar. Por ejemplo, yo voy a alinear en una secuencia este fonema, primero consonante, ¿no? Luego seguido pues de vocal, minúscula voy a utilizar, consonante, vocal, ¿no? Luego seguido de otra consonante y seguido pues de una vocal, ¿no? Entonces aquí he alineado pues en una secuencia, ¿no? He utilizado lo que vienen a hacer, aquí el uso adecuado es de puntos, ya vamos a reemplazar porque luego si no vamos a confundir en el silabeo. El uso adecuado es puntos aquí.
Entonces, en esta primera etapa, como ustedes están visualizando, por eso que aquí les recalqué que esto sería el primer componente, ¿qué hacemos? Hacemos uso de nuestros fonemas alineando en una secuencia, uno tras de otro. Combinamos aquí fonemas vocálicos, consonánticos, y ya tenemos ya mentalmente una palabra. ¿No? Una palabra. Ahora, una vez que tenemos ya aquí esta palabra, en esta primera etapa, pues simplemente son combinaciones porque puedo reemplazarlos también de repente aquí esta ñ por una d, porque no tiene significado, ¿no? Pero así nada más, ¿no? Entonces ya tengo aquí esta primera formación, ¿no? Que son unidades mínimas sin significado. Si yo lo aíslo y les pregunto, pues, ¿cuál es el significado de, como les dije, de la ñ? ¿Cuál es el significado? No tiene significado. Lo que se puede es describir nada más las características del punto de articulación o el modo de articulación, ¿no? Pero no tiene, son unidades sin significado, ¿no? En cambio, cuando se habla aquí ya en el punto 2 de este componente morfológico que estudia a los morfemas, aquí sí ya se habla de unidades mínimas con significado. Aquí son unidades mínimas sin significado. Y aquí en esta etapa son unidades mínimas con significado. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, aquí vamos a visualizar. ¿Cuáles serían estas unidades mínimas con significado? Serían de esta forma. Tenemos entonces aquí lo que viene a ser este morfema, pues, lexical, ¿no? Este morfema lexical, y a su vez también tenemos lo que viene a ser otro morfema gramatical que tiene la marca de género, ¿no? Entonces aquí tenemos el lexema y aquí tenemos pues este lexema que tiene un significado persona que tiene pocos años de vida y aquí sería pues de género masculino, ¿no? Porque si yo lo cambio sería género femenino. Entonces aquí ya, mira, he construido así de esta palabra que tenía así alineado en una cadena uno tras de otro. Aquí ya lo he segmentado en dos nada más y tengo ya una unidad pues con significado. Y puedo seguir aquí añadiendo, ¿no? De repente se me ocurre pues seguir añadiendo una S y tengo niños, que sería pues aquí la marca de pluralidad. O sea, cada una de estas unidades que yo voy añadiendo van dando un significado, ¿no? Van dando un significado a mi lexema, ¿no? Entonces aquí ya ustedes están observando, mira, ¿ve? Cómo de esta primera etapa, esta primera regla, paso ya a la segunda regla y luego pues paso a lo que es la regla 3. En la regla 3 ya voy a tener ya lo que viene a ser la palabra formada. En esta regla 3 tengo la palabra formada, que viene a ser pues de niño, ¿no? Porque estamos trabajando con niños nada más y yo ahí he añadido niño, ¿no? Entonces, a nivel de sintaxis, ¿no? Niño tiene pues dentro de esta clasificación, ¿no? De ese, sintáctica de sustantivo o nombre, ¿no? Ya lo podemos clasificar, ¿es un sustantivo o es un nombre? Y aquí, a nivel de lo que es ya la última, el componente semántico, simplemente es el significado, ¿no? ¿Cuál es el significado de niño? Pues persona que tiene pocos años de vida. Entonces ya esto lo podemos ubicar también en una entrada del diccionario. Esto sería entonces con respecto a este esquema que nos permite visualizar, pues, cómo es entonces que la gramática, y esto es para las gramáticas de todas las lenguas, ¿no? Tiene su regla que nos permite, pues, a nosotros hacer uso luego para codificar y luego descodificar también mensajes, ¿no? Aquí tienen ustedes lo que es clases, ¿no? Es respecto a la clasificación de la gramática, o sea, no es de los componentes, ¿verdad? Aquí vamos a... esta gramática se va a clasificar aquí
en dos tipos, ¿no? Sería pues en una gramática descriptiva y en una gramática normativa, que luego la vamos a detallar en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero para que tengan idea, la descriptiva, esta gramática va a tener como objeto de estudio la estructura y la función, mientras que la normativa va a ser pues aplicar las normas de la RAE, ¿no? Entonces vamos a ver entonces ya con este panorama lo que es la siguiente diapositiva, ¿no? Y en la siguiente diapositiva lo que vamos a centrarnos es en clases de gramática, ¿no? Y luego ya en la siguiente, así vamos a tener un ejercicio de aplicación, nos vamos a centrar específicamente ya lo que viene a ser pues en este componente fonológico, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí está, ¿no? La gramática se clasifica en dos tipos, ¿no? Lo que hemos visto, pues, en la diapositiva anterior. Una gramática normativa y una gramática descriptiva, ¿no? Entonces, como les adelanté, ¿no? Aquí, esta gramática, pues, normativa, dice, establece pautas para el uso correcto de la lengua basado muchas veces en criterios no científicos, dice, ¿no? Y es regulado por quién? Por la RAE. La Real Academia entonces lo regula, ¿no? Frente a lo que viene a ser una gramática descriptiva, que dice, describe la estructura y el funcionamiento de la lengua. Aquí entonces, mira, ve lo que les adelanté también. Estructura y cómo funciona. Nada, cómo funciona, dice, una lengua basado pues en el conocimiento científico, ¿no? Es elaborado sobre la base de determinados supuestos teóricos, ¿no? Entonces aquí, en forma general, ¿no? La gramática descriptiva, simplemente en base a estos conocimientos científicos, recaba la información cómo este hablante genera las oraciones y las describe nomás tal cual es, ¿no? Pero en cambio, en la gramática normativa ya hacemos uso de las reglas. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, una frasecita pequeña nada más, que es de uso común. Dicen, y ya fuiste, dicen, ¿no? Si nosotros nos centramos aquí en esta frasecita, estaría pues para la gramática descriptiva, lo describe, dice, a este hablante, ¿qué hace? Pues hace uso de este morfema en insertándole, o sea, claro, para la gramática normativa que la vamos a corregir sería inadecuadamente, ¿no? Pero simplemente aquí la describe nada más, no la describe. Hace uso de un morfema consonántico en final de palabra, ¿no? Así nada más la describe, ¿no? Y luego, esto sería en cuanto a la estructura. Y en cuanto al funcionamiento, dice, da a entender el mensaje, sí, las personas que lo escuchan lo entienden. Entonces, ¿cumple con su función? Sí, ¿no? Pero la gramática normativa no. La gramática normativa no va a hacer la corrección, no va a decir que esta frasecita está haciendo uso pues de forma inadecuada de esta marca de fonema consonántico que sería una marca de pluralidad, pues que simplemente como señala un acto sería pues simplemente de esta forma y lo realiza la corrección. ¿Qué fuiste? Entonces esto sería para ejemplificar, ¿no? Estos dos tipos, ¿no? Pero no solamente así, puede ser también en cuanto a la anteposición de un artículo, no de una variedad dialectal, o de repente también al uso inadecuado del cambio de las vocales con la variedad pues de los hablantes del castellano andino frente al castellano amazónico, etcétera, se compara, ¿no? Esto sería entonces ejemplificando pues respecto a las clases de gramática, ¿no?
Puede ser, repito, también el uso inadecuado de preposiciones, ¿no? Vamos a tener también los sufijos, ¿no? Puede ser también que tengamos el uso inadecuado de una palabra, ¿no? Cuando es separado, cuando es junto, ¿no? Si no junto, si no separado, ¿no? Entonces, pero en la gramática descriptiva, no, aquí no entra a tallar nada. En cambio, en la gramática normativa, ¿no? El por qué, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, el por qué, hay un por qué con tilde junto y un por qué sin tilde, o un por qué separado, un por qué o sea, separado que funciona como pregunta con tilde, etcétera, ¿no? Entonces, para ver más o menos esta comparación, vamos a utilizar el siguiente ejercicio, ¿no? Esto es respecto a el ejercicio de esta clasificación de gramática normativa frente a gramática descriptiva, ¿no? Vamos a ver a continuación. Y para esto voy a utilizar pues lo que viene a ser la pizarra, pero por favor traten de no garabatear mucho porque si no, no nos vamos a entender. A ver, muy bien, les felicito la participación y por aquí un poquito ya nos podemos ordenar, ¿no? A ver, dice, en el ejercicio de aplicación, ¿no? La pregunta es, identifique los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa, ¿no? Muy bien, dentro de esta clasificación, pues ustedes aquí, aquí puedo entender, mira, dice descriptiva, es una gramática descriptiva, ¿no? Sí, correcto, porque nosotros podemos identificar aquí, hay un error. ¿Cuál sería? Sería, pues, yo creo de que no, esto sería inadecuado. Tenemos un verbo transitivo, y el verbo transitivo, pues, directamente se inserta con lo que viene a ser la marca que, ¿no? Entonces, tenemos un uso inadecuado de lo que viene a ser la preposición de. ¿No? La siguiente dice, ignoro por qué no dijiste la verdad.
¿no? Aquí también tenemos lo que viene a ser, pues, esta marca fonológica consonántica al final de manera inadecuada, ¿no? Ahora, y también lo que viene a ser respecto a lo que es el por qué, ¿no? El por qué también sería, pues, como una causa, no sería junto. Ahí está como pregunta, ¿no? Sería ignoro por qué, o sea, la causa, ¿no? Entonces, aquí muy bien lo remarcaron. También estaría inadecuado. Entonces, para que sea la causa, no dijiste la verdad, porque dice ignoro la causa o el motivo. Aquí debe estar, pues, junto y sin tilde. ¿No? Muy bien. La siguiente dice, a ver si ahora dan un buen examen. Aquí tenemos también este uso, pues, del adverbio de forma inadecuada, porque el adverbio ad significa, pues, junto al verbo, pero sintácticamente estaría, pues, aquí después de este verbo, ¿no? Ahora sí dan, a ver si dan ahora un buen examen. Entonces, el adverbio, en este caso, pues, es a ver si dan un buen examen. Nada más también puede ser porque ya tenemos ya ahí lo que es en forma del enunciado que se genera, pues no es necesario ya estar utilizando respecto a que esté marcando de repente este adverbio temporal. Pero también eso sería los hablantes que generan este tipo de oración, ¿no? Ahora, en la siguiente dice, la secretaria regresó medio enojada. Aquí llama la atención, ¿no? Porque nosotros, pues, en la mayoría conocemos este significado de medio que nos está expresando la mitad de algo, ¿no? De metro dicen medio metro, ¿no? Claro, ese es el significado en común que manejamos, ¿no? Pero también cuando ustedes revisan el diccionario de la RAE van a encontrar pues que la palabra medio no expresa un cambio de estado de una persona. ¿Y cuándo esto ocurre? Cuando está junto a un verbo transitivo. Y regresó es un verbo transitivo, ¿no? Regresó. Entonces, ahí es lo que ocurre eso y aquí estaría correcto pues lo que es esta palabra medio, ¿no? Que está expresando un cambio de estado de una persona, ¿no? No es que no es la mitad de algo, ¿no? Entonces, esto sería, nos dice, pues, lo correcto, ¿no? Entonces, aquí, muy bien, ¿no? Ahora, la siguiente, tenemos ahí, dice, aprobó normas, dice, prohibiendo las reuniones. Tenemos aquí una marca, pues, a nivel de sufijo, ¿no? Esta marca endo o ando significa una acción en proceso, en desarrollo, ¿no? O sea, como algo no terminado. Pero aquí dice el verbo, dice una acción terminada, aprobó, ¿no? Entonces, no es que está aquí la acción en desarrollo, ¿no? Como no concluido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? Sería, pues, aprobó normas que prohíbe, ¿no? Que prohíben las reuniones, ¿no? Entonces, aquí vamos a añadir lo que es la palabra que y prohíbe, ¿no? Que prohíben las reuniones, pero ya no haríamos uso ya de lo que viene a ser, pues, este sufijo endo, ¿no? Entonces eso, por favor, lo recuerdan, todas las terminaciones endo o ando es una acción en proceso, en desarrollo, ¿no? Entonces aquí no, el verbo nos está indicando ya como una acción finalizada y por lo tanto estaría pues incorrecto utilizarlo. La forma correcta sería aprobó normas que prohíben, ¿no? Que prohíben las reuniones, ¿no? En la siguiente dice, ellos se reunieron en el 12º piso.
aquí también estaría inadecuado, pues, ¿no? La forma correcta, esto sería, ellos se reunieron en el piso 12 o puede ser el piso 12º, ¿no? Pero no 12º, ¿no? Entonces, esta de aquí, también que viene a ser como una especie de participo, es inadecuado, ¿no? Puede ser piso 12, sí, ¿no? La siguiente, dice, está triste porque no viniste ayer, ¿no? Está triste porque no viniste ayer. Entonces, aquí estaría incorrectamente utilizado este porque. No, está triste porque no viniste ayer. Es aquí para evitar lo que viene a ser, pues, la repetición del sujeto, ¿no? Se utiliza la forma, lo que viene a ser aquí, separada, ¿no? Por la que, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que utilizar separado? Es para evitar en la oración repetir el sujeto. Ya no es la causa, sino aquí está triste, ¿no? Porque él, ¿no? Entonces estoy evitando otra vez describir al sujeto. Entonces debe ir allí separado, ¿no? La siguiente dice, creo que tampoco hoy llegó Juan, ¿no? Aquí sí está correcto, ¿no? Mira, tenemos aquí con el mismo verbo transitivo, aquí también el mismo verbo transitivo y se está insertando directamente la marca que, ¿no? Entonces esto sería pues correcto, ¿no? Entonces como nos piden ahí cuáles son las correctas, sería pues la número 4 y la número 8, ¿no? Estos serían entonces ejemplos, ¿no? Pero esta comparación, ¿no? Que ustedes muy bien, allí algunos han acertado, ¿no? Entre gramática descriptiva y gramática normativa. Pero en forma general nos transmiten mensaje. O sea, la persona que lo genera, comunica, transmite un mensaje, ¿no? Entonces, esto es lo que es esta distinción frente a la descriptiva y la normativa. Pero siempre nos ceñimos a lo que viene a ser la gramática normativa, ¿no? Aquí es lo que siempre nos centramos, ¿no? Pero para el hablante, en cuanto al funcionamiento, es correcto. Con tal que te transmite el mensaje y ya está, para esta gramática, ¿no? Bien. Entonces, una vez que ya hemos desarrollado y ya nos centramos en el tema de la fonología, ¿no? Como les adelanté, ¿no? Tenemos aquí este esquema y podemos señalar, pues, que la fonología es, en cuanto a la definición, un componente de la gramática, ¿no? De nuestra gramática de la lengua del español, ¿no? Recuerdan que en el primer esquema aquí, en cuanto a la definición, ¿no? Disculpe que esté ahí otra vez retrocediendo a esto, ¿no? Podemos definir entonces a la fonología como un componente de la gramática de nuestra lengua el español, ¿no? Es uno de los componentes, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a la definición, porque ya aquí ustedes tienen el esquema completo, no hay, ¿no? Entonces, aquí viene a ser la fonología, es un componente, o es el primer componente, también podemos ahí especificarlo, de nuestra gramática de la lengua el español. ¿Y qué más señalamos? ¿No? Que tiene, pues, como objeto de estudio, ¿quién? A los fonemas, ¿no? Entonces, por aquí, para que lo tengo así, vamos a ver. La fonología, entonces, es el primer componente, es un componente de la gramática. ¿No? Es un componente de la gramática, ¿no? De la gramática del español, ¿no? Entonces, tiene como objeto de estudio a ¿qué? A los fonemas, ¿no? Que son los fonemas, aquí sí está la definición.
Un fonema es una unidad mínima distintiva y abstracta, dice, de la lengua. Estamos hablando de componente fonológico y aquí tienen una ejemplificación. Es la representación mental en nuestro cerebro. Ahí está, nadie lo puede ver, ¿no? Si yo les digo piensen en una palabra, entonces ustedes automáticamente lo que van a hacer alinear es uno tras otro y ahí está, ya tienen la palabra pensada. Y esto sería a nivel de fonema. Por eso que se utiliza también estas barritas inclinadas, que significa representación, pues, fonológica, ¿no? A nivel abstracto. Y aquí entonces tienen lo que es la lengua, ¿no? La lengua del español tiene, pues, lo que viene a ser estos 24 fonemas, ¿no? Estos 24 fonemas, ¿no? Con estos 24 fonemas generamos, repito, infinitas oraciones, ¿no? Ok. Entonces aquí ya tenemos la definición de un fonema, ¿no? Repito que simplemente es una unidad mínima, no abstracta de la lengua, pero no tiene significado, ¿no? No tiene significado. Si yo lo aíslo aquí la P y les pregunto cuál es el significado de la P, no tiene, ¿no? Pero la función distintiva está en realizar ese cambio, ¿no? Como ustedes están observando. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí la palabra, pues, misa, ¿no? Y se me ocurre, ¿no? A esta vocal I, a la vocal I, reemplazarlo por la vocal E. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el significado de la vocal I? No tiene. ¿Cuál es el significado de la vocal E? No lo tiene. Pero cumple la función distintiva, porque si yo le reemplazo por la E, ya voy a tener mesa. Entonces, cuando yo le articulo la palabra mesa, no tiene un significado distinto a misa, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Estas unidades mínimas son distintivas. ¿En qué son distintivas? Porque cuando yo lo reemplazo, me van a dar significado diferente, ¿no? Voy a obtener ya significado diferente. Pero no solamente a nivel de vocal, puede ser también a nivel de consonante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues entre, puede ser mapa y mala, por ejemplo. Mapa. Y entonces aquí puedo reemplazar esta P, ¿no? Por el fonema L. Lo reemplazo, pero si les pregunto, no tienen significado, ¿no? Entonces, aquí mapa va a tener un significado distinto, pues, a mala. En eso consiste esta unidad mínima distintiva, ¿no? No se olviden aquí cuando habla de de unidad mínima distintiva, va a ser en cuanto al significado. El significado de mapa es distinto a mala, de misa es distinto a mesa. Pero ojo, ustedes están observando también que el cambio es de 1 a 1 nada más, ¿no? No es de 2 ni de 3, ¿no? Les voy adelantando, es de 1 a 1 nada más, o sea, es un par mínimo, ¿no? Aquí también igual, voy a reemplazar la P por la L, ¿no? Repito, es de 1 a 1 nada más, de 1, lo que viene a ser a 1, ¿no? No voy a reemplazar 2 ni 3, porque ahí ya no cumple función distintiva tampoco, ¿no? Entonces, esta función distintiva, repito, es en cuanto a obtener ya un significado distinto, ¿no? Semánticamente, entonces, ya cuando yo lo reemplazo, pues me da este par mínimo, ¿no? Un significado distinto. Bien. Tenemos aquí entonces la lengua, ¿no? Que viene a ser nuestra estructura de los 24 fonemas, ¿no? Que la representamos ahí, y se hace concreto pues a nivel de habla, ¿no? Ahora bien,
Cuando nosotros generamos lo que viene a ser una palabra a nivel concreto, en algunos casos va a ser distinto, pues, la representación a nivel abstracta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la palabra, una sencillita nada más. Puede ser de la palabra, y podemos estar avanzando, de la palabra gente, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando lo representan a nivel de habla, dicen gente, ¿no? A nivel de habla, que vamos a poner. Y esto sería, pues, la representación a nivel de habla, ya sin los corchetes, porque también la representación vamos a tener a nivel de corchetes, ¿no? Entonces aquí, esto sería la forma concreta, ¿no? De gente. Pero a nivel fonológico, no se representa así. A nivel fonológico se representa con un fonema distinto, ¿no? Y este fonema distinto va a ser aquí, para que tengan idea. Sería de esta forma. Y claro, por supuesto, si es fonológico, tengo que utilizar, pues, las barritas, ¿no? Estas barritas inclinadas, de esta forma. Aquí no estoy utilizando todavía el corchete porque estoy representando la forma concreta de la grafía, ¿no? Entonces, como ustedes están aquí observando, es distinto, ¿no? Aquí con la Y y aquí con la X, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver sucesivamente, pero para que tengan idea, pues, cómo hay este cambio, ¿no? En lo que es a nivel de la formación fonológica y luego, pues, a nivel concreto. No todas las palabras, entonces, tienen la misma representación, ¿no? Eso lo pueden ustedes... otro ejemplo utilizando puede ser en la palabra, pues de repente en casa, ¿no? En casa, si es de vivienda, no hay pues a nivel de fonemas la C, no simplemente se trabaja con este fonema velar. Entonces, en casa ustedes lo representan así de esta forma. Y es para todos, no para las variantes también grafémicas que vamos a tener. Pero a nivel ya de lo que viene a ser, aquí, por ejemplo, sí me permite, ¿no? Comparar para que ustedes tengan idea cómo funciona, ¿no? Esto sería fonológico. Y aquí dice fono, ¿no? Fono, también les expliqué en qué consiste fono, el sonido, es de una palabra. Y a nivel aquí sería, pues, de sonido o de fono, sería de esta forma para representar adecuadamente, ¿no? Sería aquí un corchete. El corchete sería un poco, no sé, lo voy a utilizar simplemente con... Esto sí, me encontré. Parece que no me sale. Uy, en la maquinita, pero bueno, ya. Vamos a... Entonces, aquí, por ejemplo, tengo... Mejor voy a utilizar el otro. Tenemos en casa la representación a nivel de habla, sería este fonético, ¿no? Entonces, para esto, tienen ustedes ahí representado lo que viene a ser estos corchetes, ¿no? Estos corchetes aquí. Y cuando ustedes ubican así estos corchetitos, ¿ya? Esto significa que es a nivel concreto, fonético. Y para diferenciar del fonológico, aquí siempre se grafica con la tilde. Casa. Así. ¿No? Eso sería. ¿No? Porque aquí entonces tenemos a nivel fonológico abstracto y aquí sería pues a nivel concreto. Casa.
¿no? Pero ya saben que, también aquí corrigiéndolo, ¿no? Que a nivel ya grafémico, casa, simplemente si es de vivienda, lo representan así, ¿no? ¿No? Entonces aquí hay lo que es esta variación, ¿no? Esta variación a nivel abstracto y como a nivel concreto lo representamos de esta forma, ¿no? Esto de la representación a nivel de habla concreto, grafémicamente, la vamos a ver en la semana 5, ¿no? Pero para que ustedes tengan idea cómo es lo que ocurre este cambio, ¿no? Bien. Entonces aquí estamos ya finalizando aquí lo que es la fonética, entonces es la parte algo concreta, ¿no? Tiene como objeto de estudio el fono que viene a ser el sonido, ¿no? Dice, sonido concreto que se produce en el habla, ¿no? Aquí está el otro ejemplo de mesa, ¿no? Mesa, y aquí teníamos pues como misa, ¿no? Entonces la representación, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí lo que estamos observando ya viene a ser la clasificación de estos fonemas, ¿no? Entonces, la fonología, aquí para completar, sino antes de pasar, ¿no? La fonología, si es un componente y tiene como objeto de estudio los fonemas, en el español, pues, tenemos lo que es 24 fonemas, ¿no? Entonces, aquí vamos a completar mejor en este esquema siguiente, ¿no? Tenemos en el español, ¿cuánto? Tenemos 24 fonemas. ¿No? Sería, el español presenta el español presenta 24 fonemas, ¿no? De estos 24 fonemas están distribuidos en 19 consonantes y 5 vocales, ¿no? De aquí entonces está distribuido lo que viene a ser 19 consonantes y 5 vocales. ¿No? Entonces tenemos ahí nuestros 24 fonemas que van a estar clasificados pues en 19 consonantes y 5 vocales. ¿No? Ahora, estos fonemas se van a clasificar en fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿No? Entonces aquí podemos completar de esta forma. ¿No? Ambos cumplen lo que viene a ser la función distintiva, ¿no? Ambos cumplen función distintiva. Aquí podemos señalar en el medio, ¿no? Cumplen ambos entonces van a cumplir esta función distintiva. ¿En qué consiste la función distintiva? La función distintiva consiste pues en obtener un significado diferente de la palabra, ¿no? Entonces, función distintiva es igual a significado diferente, ¿no? Y sería significado diferente, ya eso no se olvide, ¿no? Entonces, tenemos aquí función distintiva, vamos a marcar aquí función distintiva, ¿qué va a ser? Igual a significado diferente, ¿no? Entonces, esta función distintiva vamos a tener a nivel de fonemas segmentales y a nivel de fonemas suprasegmentales.
¿no? Ahora bien, ¿por qué se denominan fonemas segmentales? Se denominan así porque podemos segmentarlos, los podemos aislar, ¿no? Y estos fonemas segmentales son, pues, aquí lo que tenemos, nuestras 19 consonantes y 5 vocales, ¿no? Entonces, repito, se denomina fonemas segmentales porque la puedo segmentar. Se la puedo segmentar así. La puedo segmentar así, ¿no? Cada uno de estos fonemas. También lo puedo aislar, ¿no? Lo puedo aislar. Se me ocurre, pues, de repente a mí aislarlo y lo puedo aislar, ¿no? Esta vocal E lo aíslo y lo reemplazo por la vocal I. No, si yo lo reemplazo, ojo, la sustitución, repito, es de 1 a 1 nada más, ¿no? Si yo lo reemplazo, voy a tener ya, si de la E por la I voy a tener piso, ¿no es cierto? Y piso tiene un significado diferente a peso, ¿no? Entonces aquí estoy, repito, segmentándolo, lo puedo aislar, ¿no? Entonces, fonemas segmentales porque se pueden segmentar, se pueden aislar, ¿no? A ver, por aquí, sino para que no se olviden, vamos a anotar. Se puede segmentar o aislar, ¿no? Lo segmento, lo aíslo, lo reemplazo, pero ojo, 1 a 1 nada más, ¿no? No es 2 ni 3, ¿no? Y ahí yo obtengo pues una palabra con significado diferente. Entonces, estos fonemas son a nivel de vocales y consonantes, ¿no? Se puede segmentar o aislar. Por eso se denominan segmentales, ¿no? Y son las 19 consonantes y más las 5 vocales, ¿no? Más las 5 vocales. ¿No? Entonces aquí tenemos ya lo que viene a ser un dato adicional, ¿no? Se pueden entonces segmentarles porque se pueden segmentar o aislar, ¿no? Y dice son las 19 consonantes más las 5 vocales, ¿no? Ojo, también se denominan segmentales porque se alinean en una cadena, ¿no? Cuando yo les ejemplifiqué al inicio de niño, utilicé en una cadena uno tras de otro, ¿no? Uno tras de otro, ¿no? Entonces tenemos aquí ejemplo a nivel de vocales, ¿no? Es similar, ocurre también a nivel de consonantes, ¿no? Tenemos aquí la palabra moda, ¿no? Esta consonante D lo vamos a reemplazar pues por la consonante T y tenemos mota, ¿no? Entonces la D, ¿no? Aquí sería pues la D que la estoy reemplazando por la T. Esta nada más es mi par mínimo. ¿Qué me produce significado diferente? De 1 a 1 nada más, ¿no? Aquí es la E, ¿no? Que es distinto aquí a la I. Este es mi par mínimo. Lo reemplazo la E por la I y ya tengo el significado diferente, ¿no? Aquí también lo reemplazo, este fonema D por la T, y ya tengo un significado diferente, ¿no? Entonces, esto sería la función distintiva a nivel de fonemas vocálicos y a nivel de fonemas consonánticos, ¿no? En el anterior ejemplo utilicé pues la palabra mapa y mala, ¿no es cierto? Sería a nivel de fonema consonántico. O puede ser también que utilice entre bolo y polo, ¿no? Aquí sería consonántico cuando yo utilizo aquí. Entre bolo y polo. Tengo aquí bolo
bolo. Y aquí voy a reemplazar pues por la P, bolo. Entonces, en cualquier nivel se puede dar en inicio. Aquí ustedes están observando en inicio. Aquí en inicio. Y no cambio de color. Y aquí está en intermedio. La posición no importa, puede ser al final también. Pero ojo, es de 1 a 1 nada más, ¿no? Ojo, aquí el cambio es de 1 a 1 nada más. Es la B por la P. Lo reemplazo y ya automáticamente obtengo una palabra con significado diferente. ¿Ya, jovencitos? Bien, con esto creo que ya entendieron en qué consiste esta función distintiva, ¿no? Puede ser, repito, a nivel de vocales y a nivel de consonantes, y la función distintiva es que lo reemplazo y obtengo, pues, palabras con significado diferente, ¿no? Bien. Ahora, pasamos a la siguiente clasificación de fonemas suprasegmentales. Aquí también les dije, pues, que cumple función distintiva. Este es para ambos, ¿no? Esta función distintiva que señalé allí es para ambos, ¿no? Este es para ambos. Tanto para las segmentales y las suprasegmentales. ¿Y por qué se denomina, en este caso, fonemas suprasegmentales? Porque van a aparecer en este caso superpuestos a un fonema vocálico, ¿no? Supra es super, ¿no? Este superpuesto, ¿no? Superpuesto aquí a un fonema vocálico, ¿no? Entonces dice, se dan, dice, en simultaneidad con los fonemas segmentales, ¿no? Aquí tenemos, pues, este fonema vocálico, como ejemplo. Este es un fonema a nivel de vocal. Por aquí, bueno. Este fonema a nivel de vocal no está representado aquí con una línea oblicua, ¿no? Que viene a ser la tilde, ¿no? Entonces, esta ya la estoy representando al acento, ¿no? La mayor fuerza de voz, pero esto ya sería un acento ortográfico, ¿no? Porque ustedes lo están visualizando. Pero el acento que viene a ser simplemente la mayor fuerza de voz, nada más, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de fonemas suprasegmentales, son aquellos fonemas, ¿no? En este caso fonema vocálico específico, que va a aparecer superpuesto, ¿no? Aquí lo estamos graficando, ¿no? De acuerdo a la regla general, pero en este caso pues no se grafica. Pero cumple función distintiva, sí, porque cuando yo realizo ese traslado o el desplazamiento de la sílaba, porque aquí ya se habla de sílaba, ¿no? Va a tener un significado distinto, ¿no? Entonces tenemos aquí, mira, de canto, la mayor fuerza de voz, pues que está en la penúltima sílaba, no pasa a la última sílaba, ya tiene un significado distinto. Canto a cantó. Entonces ahí está, mira. Está recayendo la mayor fuerza de voz sobre este fonema vocálico, cumple función distintiva. ¿No? El significado es diferente de canto a cantó. Ahí está entonces la función distintiva, ¿no? Ahora, puede ser también en cuanto al tono, ¿no? Tono en la entonación. Llegaron. Esto sería pues de forma afirmativa. Llegaron. Pero puede ser también como pregunta. ¿Llegaron? ¿No? Aquí un poquito varía el tono. ¿Llegaron? Se eleva. ¿No? Aquí es llegaron. Afirmo. O sea, aquí sé. Aquí no sé. Significado diferente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Aquí yo sé. Aquí no sé. Significado diferente. Función distintiva, sí.
¿no? Entonces, estos fonemas suprasegmentales vienen a ser el acento, tono o entonación, ¿no? Esta también la vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Pero para que tengan idea de cómo funciona, ¿no? Lo que nos vamos a centrar a continuación es en estos fonemas segmentales, ¿no? ¿Cuáles son estos fonemas segmentales? Son las 19 consonantes más las 5 vocales. ¿Ya, jovencitos? Entonces, vamos a ver a continuación, alumnos. Nos vamos a centrar entonces en estos fonemas segmentales. Tenemos aquí las partes del aparato fonador, ¿no? Para que tengan idea cómo luego se produce la articulación, ¿no? Vamos a ubicar. Tenemos aquí, a ver, la cavidad nasal, cavidad bucal y la faringe. Estas son cavidades, pues, supraglóticas, me señalan ahí con un corchetito. Aquí también nos indican con una flechita la válvula la válvula, perdón, y el filtro. Y luego tenemos aquí sistema vocal. Y aquí está la cavidad glótica y la laringe, ¿no? Luego sigue avanzando tráquea. Tenemos aquí bronquios, ¿no? Pulmones, diafragma y la energía aérea, ¿no? Todo esto sería la cavidad infraglótica, ¿no? Vamos a ver. En el siguiente esquema tenemos el aparato fonador, específicamente ya de nuestra cavidad bucal, ¿no? Y además hasta dónde es lo que nos permite hacer uso, pues, de lo que es este aparato fonador para articular un sonido de un determinado fonema consonántico vocálico. Tenemos aquí, otra vez, este sería la cavidad nasal, ¿no? Esta sí ya centrándonos en la cavidad bucal, porque esto es lo que nos sirve, ¿no? Esto es lo que nos sirve. La anterior era de forma general para que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, esta sería la cavidad nasal. Aquí tenemos el alveolo, ¿no? Tenemos aquí el paladar, tenemos aquí la que señala la cavidad bucal. Esta es la zona del velo, la úvula, ¿no? También sigue señalando aquí el dorso de la lengua, ¿no? Tenemos la cavidad faríngea, luego tenemos la epiglotis, y aquí está, mira, a la altura del cuello lo que viene a ser las cuerdas vocálicas, ¿no? Y ahí también menciona la laringe y la glotis, ¿no? Luego tenemos el cuerpo de la lengua, ¿no? Ahí está. Y el ápice. Entonces la lengua tiene 3 partes, ¿no? Ápice, cuerpo de la lengua y el dorso. Porque esto, ¿para qué nos sirve reconocer? Para las vocales, ¿no? Las vocales podemos clasificar, pues, de acuerdo a la posición y según la abertura, ¿no? Para eso es. En cambio, los labios, el movimiento es para los fonemas consonánticos, ¿no? La nariz, los dientes, ¿no? Los alveolos, esto es para los fonemas consonánticos. Bien, pasamos al siguiente. Tenemos aquí ya lo que viene a ser la clasificación de los fonemas consonánticos, ¿no? Estos fonemas consonánticos, aquí lo que ustedes están visualizando es por el punto de articulación, ¿no? Exactamente dónde se están articulando. Las bilabiales significa, pues, que el labio inferior choca con el labio superior y articulamos este fonema, la B, la P y la M. A ver, voy a un poquito aquí activar la cámara, a ver si ustedes... A ver si me visualizo. Cuando nosotros señalamos aquí de las bilabiales, podemos señalar, pues, aquí que el labio inferior choca con el labio superior. Y yo articulo así, B, P, M, ¿no? Exactamente es el punto donde se articula, ¿no? Por el punto de articulación, entonces tenemos aquí las bilabiales, ¿no?
P, B, M, ¿no? Luego tienen ustedes la labio dental. Entonces, en el labio dental, aquí mi labio inferior, un poquito introduce un poquito más adentro, ¿no? La cavidad bucal, y luego el aire sale pues por el diente superior en la F, ¿no? F, un poquito ahí ingresa para adentro y luego F, F, ¿no? En las dentales, ¿no? En la D y la T, el ápice de la lengua, ¿no? El ápice de la lengua, ahí choca en la parte superior y ayer D, T, ¿no? Y esto sería el equivalente a la Z, ¿no? Al final tengo un cuadro, pues, de la equivalencia, ¿no? De este punto también que ustedes... Y tenemos a continuación lo que es los ejemplos, ¿no? Tenemos en vida, mira, fonológicamente cómo lo representamos, ¿no? Esto sería grafémicamente, pero aquí tenemos en vida fonológicamente, ¿no? Solamente entonces tenemos con la B, no tenemos con la V, ¿no? A todas las palabras que tienen la representación grafémica, pues, de la V, lo representamos con la bilabial, que es de esta forma correcta, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo en dato, ¿no? Similar aquí, en la D y la T, ¿no? Y aquí en zapato, aquí pueden ustedes observar la Z, como la estoy representando fonológicamente, ¿no? En la siguiente, tenemos aquí, de acuerdo a lo que es el punto alveolar, ¿no? Los alvéolos, ¿no? La S, la L, la N, la R, y esta es la doble R, ¿no? Y tenemos aquí en perro, por ejemplo, ¿no? La palatal, tenemos un poquito más atrás, ya sería la ñ, ¿no? Esta es la doble L, la ch y la Y, ¿no? Y tienen ustedes en chala, ¿no? Y tenemos lo que viene a ser, pues, la velar, ¿no? Esta velar, tienen ustedes aquí la K, la X y la Y, ¿no? Esto es de acuerdo a lo que es exactamente el punto de articulación. En el siguiente esquema lo que vamos a ver es ya de acuerdo a la salida del aire, ¿no? Vamos a ver a continuación. Entonces. Mira, de acuerdo a la salida del aire, tenemos aquí las oclusivas. Significa pues que aquí en la B, ¿no? Y que hemos visualizado en la anterior, de acuerdo al punto, ¿qué hace? Mi labio inferior choca con el labio superior, se cierra en un momento y luego sale el aire. Así. B. Sale como una explosión. B. ¿No? Se cierra y luego sale. Entonces, a estas oclusivas, de acuerdo al tipo de salida del aire, se le denomina también explosivas, ¿no? Explosivas, así. Sale como una explosión el aire, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es, en las primeras que hemos visualizado es de acuerdo exactamente al punto donde se articulan. Y esta ya clasificación es de acuerdo a la salida del aire, ¿no? Entonces aquí hay una explosión, se cierra momentáneamente y luego sale. B, ¿no? D, ¿no? Entonces sale ahí el aire como una explosión. En cambio, en las fricativas no. Va a haber pues una obstrucción de forma parcial y luego sale de forma continua. F, F, ¿no? Tienen ustedes ahí el ejemplo en yate, como es la representación fonológica, ¿no? Aquí en las africadas, pues aquí hay la combinación entre lo que viene a ser una obstrucción de forma total y luego de forma parcial y fluida en la che, en la che. Las africadas se puede decir que se articulan entre lo que viene a ser la combinación de una oclusiva y una fricativa en cuanto a la salida del aire. Las nasales, el aire tiene que salir por las fosas nasales. Entonces, si yo intento articular presionándome la nariz, no me sale. Entonces, el aire tiene que salir por mis fosas nasales y a partir de ahí yo articular la M, la N o la ñ. Porque si no, si me presiona M, no me sale, ¿no? Las laterales sale por los costados de la lengua, L, ¿no? Y la vibrante vibra pues
la lengua, el ápice de la lengua una sola vez y aquí vibra más de una vez, ¿no? Esto sería entonces la clasificación de acuerdo a la salida del aire. Bien, a continuación lo que ustedes pueden visualizar ya es esta clasificación de acuerdo a la sonoridad, ¿no? Las cuerdas vocálicas aquí les indica, aquí está ubicado. Cuando nosotros articulamos estos fonemas, la B, la D, la G, aquí lo que viene a ser la Y, ¿no? La L, la doble L, ya aquí en esta zona va a haber una vibración, ¿no? Y ustedes, ¿cómo lo pueden, en este caso, pues, si son más, aunque esto en el aparato fonador es más visible, ¿no? Cuando ustedes, aquí en la camarita, cuando ustedes pueden presionar con sus dedos o con su dedito ahí la parte de lo que viene a ser aquí. En esta parte presionan con su dedito y le articulan este fonema, la B, la D, la G. Hay una vibración. En cambio, si yo articulo aquí en la parte de lo que viene a ser mis cuerdas vocálicas, la T, la K, no vibra. O sea, una vez nada más pueden notar la que hace movimiento, pero después no vibra. En cambio, en la B, la D, hay una vibración, ¿no? Entonces, de acuerdo a la vibración o el movimiento que puede ocurrir aquí en las cuerdas vocálicas, se clasifica como sonoras y sordas. Y aquí entonces tenemos la clasificación de nuestros 19 consonantes entre sonoras y sordas. Bien. A continuación tenemos esta distinción, ¿no? La diferencia, pues, en lo que viene a ser fonemas consonánticos y fonemas vocálicos, ¿no? Las consonantes van a ser sordas y sonoras, ¿no? De acuerdo a esta diapositiva que hemos visualizado, ¿no? Las sonoras son la B, la D, la G, la J, la L, la doble L, la M, la N, la ñ, la R y la doble R. Y las sordas van a ser la P, T, K, la F, la Z, la X, la S y la Ch, ¿no? Ahora, tenemos aquí otra característica. Las consonantes van a ser, pues, margen silábico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en la palabra volcán. En 2 sílabas. ¿Ya? Entonces, las consonantes, si ustedes observan, son margen silábico. Margen silábico anterior, margen silábico posterior. Anterior y posterior. ¿No? Eso sería. ¿Qué más dice? Hay bloqueo total o parcial de la salida del aire pulmonar, ¿no? Ya hemos visto esto, por eso que hay la clasificación, pues, entre oclusivas, fricativas, etc., ¿no? ¿Y qué más? Dice, aquí se produce con ruido audible, ¿no? Este ruido audible es en la articulación, pero a la diferencia de las vocales, vamos a ver a continuación, es distinto. Las vocales simplemente se clasifican en este caso como sonoras, ¿no? Todas son sonoras, pero en cambio las consonantes son sordas y sonoras, ¿no? Ahora, la vocal pues siempre va a ser núcleo de sílaba. Entonces aquí tenemos un núcleo de sílaba y aquí también hay otro núcleo de sílaba, ¿no? Siempre. Aún sea la vocal sola puede ser núcleo de sílaba. Si tenemos en la palabra amor, la vocal sola ya es núcleo de sílaba. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta vocal solita ya es núcleo de sílaba. En cambio, aquí está entre consonantes,
La siguiente dice, la salida libre del aire, salida libre del aire pulmonar. O sea, cuando nosotros articulamos todas las vocales, van a ser con la salida libre del aire. Y esto ustedes también lo pueden comprobar. Vamos a ver a continuación, aquí en la siguiente diapositiva. Ah, no, este viene el ejercicio, pero hay una que está. Aquí está, de las vocales. Esto sería en la cavidad bucal exactamente cómo se articulan las vocales. ¿No? Cómo se articulan estas vocales. Y aquí, pues, nosotros cuando articulamos, todas estas no tienen obstrucción en la cavidad bucal. Y esta también, a ver, vamos a utilizar la camarita. A ver. Bien. Si yo articulo la vocal A, mira, toda la cavidad vocal no se cierra en ningún momento. A la diferencia, pues, de la consonante. B se cierra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En las vocales, toda la salida del aire por la cavidad vocal es de forma libre. No hay ningún cierre. A, E, I, O, U. No cierro para nada lo que viene a ser mi labio inferior con el labio superior. A, E, I, O, U. Entonces, eso es lo que señala aquí esta característica, pues, de la salida libre del aire pulmonar, ¿no? Ahora, cuando nos dicen aquí en esta vocal es sin ruido audible, simplemente es cuando dicen A, E, I, O, U, no la voy articulando, pero todas como son sonoras, no hay esta distinción ni nada a nivel de las cuerdas vocálicas, ¿no? Para distinguirlo, ¿no? Entonces la voy percibiendo nada más, ¿no? Porque siempre el sonido, por eso que cuando tocan la música, se colocan también aquí para que escuchan cómo se va. Entonces, eso permite que puedan decir cómo lo están articulando, ¿no? Y el brote, pues, de los audífonos, cuando se colocan ahí en la parte de los oídos, ellos pueden escuchar, ¿no? Entonces, en las vocales es sin ruido. En cambio, en las consonantes es con ruido, ¿no? Los cantantes esto hacen uso bastante de los aparatitos, ¿no? Para distinguir ahí, ¿no? El sonido. Bien. Tenemos a continuación el ejercicio, pues, que les acabo de mostrar, ¿no? A ver, por aquí podemos estar, familiarizándonos respecto, repito, esto de lo que es la representación fonológica. Vamos a ver en las siguientes, lo que es en la semana 5, todo el esquema de la transcripción fonológica con la grafémica en cuanto a la equivalencia.
A ver, en el anterior material que les estaba tratando de visualizar, porque quería utilizar ahí en la parte del lado izquierdo o derecho, pero no pude, intenté. Es para que ustedes puedan ahí observar, porque encontré aquí, me están escribiendo con la J, y ahí no hay, pues, dentro de la distribución de cuadro fonemas, no tenemos a la letra J. ¿No? Entonces aquí muy bien su compañero hace la descripción, ¿no? Lo que viene a ser con la X, ¿no? Y aquí está la de labial, jóvenes, estaría correcto, ¿no? En la siguiente tenemos en examen, también igual aquí, hace el doble uso de fonemas, ¿no? Una velar y una alveolar, que es examen. Y en gente, esto sí, realicé la transcripción y tenemos aquí en contexto, aquí sería con la X, con la X que está, sería en sustitución con el fonema velar, context, y aquí context, está correcto, contexto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a borrar aquí y corregir entonces. Esto sería, siempre si es una representación a nivel de fonemas, utilizamos las barritas inclinadas, ¿no? Estas barritas inclinadas, y aquí vamos a desarrollar de esta forma. Sería, pues, jóvenes, así, ¿no? Jóvenes, y aquí otra vez la barrita, ¿no? En la siguiente tenemos aquí en gente, esto sí, ya le realicé la transcripción, ¿ya? Y aquí también sería de esta forma. Examen. Y aquí la barrita inclinada. Y aquí tenemos en contexto, sería de esta forma. Con la velar, con, y aquí con otra velar, texto. Así, ¿no? Eso sería entonces la transcripción a nivel fonológica. Aquí. La barrita, ¿no? Ahora dice, en la siguiente dice, identifique la alternativa donde hay función distintiva entre consonantes y alveolares. ¿No? Entonces tenemos aquí esta, la que es respecto a consonantes y alveolares en la alternativa C. ¿No? Aquí tenemos en esta alternativa las consonantes alveolares, pues que sería la R con la N. ¿No? Ahí estaría la función distintiva. En las demás están de acuerdo a otra función distintiva, lo que vimos en otra clasificación, ¿no? No estaría cumpliendo en el punto que viene a ser alveolar. ¿No? Pasamos a la siguiente. Este cuadro sí ya es de acuerdo a la distribución de las vocales, ¿no? Aquí tenemos en la distribución respecto a las vocales que pueden ser anteriores, ¿no? La I y la E, la central es la A, y la posterior es la U y la O. ¿No? Tenemos entonces ahí lo que es esta distribución. Ahora, esta es primero según la posición de la lengua, anterior, central y posterior. Y según la altura de la lengua tenemos altas, la I y la U, medias E y O, y la baja lo que viene a ser la A. ¿No? Entonces, respecto a esta clasificación de las vocales, porque estamos viendo, repito, dentro de los fonemas segmentales a las consonantes, primero hemos visto, ahora están aquí las vocales, tenemos lo que es el siguiente ejercicio.
A ver, traten de no mucho es si correlacionan, de preferencia es que correlacionen así A, B o C, porque si así empiezan a garabatear no nos vamos a entender, ¿no? Es mejor directo correlacionarlo A, B o C, o si es C, A, B, así, ¿no? Yo sé que tienen ese entusiasmo de estar participando, pero es mejor señalarlo de acuerdo a lo que están aquí, la sucesión de las letras del abecedario. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver. Muy bien, sus compañeritos por aquí correlacionaron. Esto sería lo más adecuado, ¿no? Si nos dicen correlaciona la columna de palabras cuyo predominio vocálico se asocia con la de su clasificación correspondiente, tenemos en infiel, o estas pues son anteriores, ¿no? Sería con C. Luego tenemos ahí en búho, ¿no? También son aquí posteriores, ¿no? Y en peón sería pues medias, ¿no? Entonces aquí está correcto C, A y B, ¿no? Pero vamos a limpiar ahorita la pizarra y en la siguiente. También igual, ¿no? C, A y B. No, esta de aquí de rojito, mira, alguien acertó, está correcto, ¿no? Pero vamos a borrar toda la pizarra y limpiarlos. Y vamos a ver, ¿no? Tenemos entonces aquí sería pues la C. En la siguiente sería la A. Y en la siguiente sería aquí con la B. Y aquí también dice, tomando en cuenta el punto de articulación de las consonantes en las palabras y su identificación, clasificatoria correlación en ambas columnas, ¿no? Tenemos aquí en bambú, no sería pues bilabiales, porque nos preguntan respecto a las consonantes, ¿no? Aquí sería con C también. En dieta, ¿no? Sería aquí con A, dentales, y en lisura sería pues con B, ¿no? Esto sería entonces ahí la correlación correcta aplicando pues respecto a las preguntas que nos mencionan. Bien, pasamos al siguiente. Aquí tenemos otro ejercicio de aplicación, ¿no? A ver. A ver, aquí corrigiendo, muy bien. Aquí sí acertaron con la respuesta, ¿no? Ahí se marca la alternativa donde se evidencia función distintiva entre vocales medias y tenemos aquí en polo y pelo, ¿no? La O y la E. Ah, muy bien, aquí está, ¿no? En las demás, pues, son vocales que están en otra posición, ¿no?
En la siguiente dice, según el criterio de modo de articulación, ¿qué clase de consonante predomina en la palabra cadete? Si nosotros realizamos, pues, la transcripción, ¿no? A nivel fonológica, van a ser oclusivas, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a limpiar aquí. Esto sería, pues, aquí la C y aquí también la C, ¿no? Entonces, esta lo reemplazamos por el fonema velar, la K, ¿no? Y ahí ya sería oclusivas, ¿no? Repito, la transcripción a nivel fonológica con la grafémica la vamos a ver posteriormente, pero ya tienen idea cómo funciona, ¿no? Bien, jovencitos. A ver, quisiera darles también algunos alcances adicionales, ¿no? Creo que ya en las clases pasadas, o no sé, en este aula, ustedes tienen adicional otras preguntas más, ¿no? O de repente también de la clase que les haya generado duda, van a tener preguntas, ¿no? Aquí en la plataforma ustedes pueden ingresar al multichat, ¿no? En este multichat ahí le van a desarrollar pues los colegas las preguntas que ustedes pueden tener como duda, así tan encantados, de forma atenta, les van a apoyar ustedes. A ver, para que ingresen ustedes al multichat tienen dos horarios, ¿no? Puede ser para que elijan en la mañana o en la tarde, ¿no? Ustedes ahí ingresen nada más a este multichat y cualquier duda que tengan y también de las otras preguntas que se ha quedado sin desarrollar, pues normal ustedes ahí lo absuelven, ¿no? Entonces, bien, jovencitos, gracias por su atención. Y en la siguiente clase también nos quedamos viendo todavía sobre el tema de la fonología, pero ya nos centramos en los fonemas suprasegmentales.